Hola, hola, Dios les bendiga. A todos les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga en este domingo. No sé si para ustedes domingo, pero para nosotros sí. No sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches o medianoche. Bueno, pero que Dios les bendiga a través del mundo, de norte a sur, de este a oeste, a través de su programa Radio Perseverando hasta el fin. Con la ayuda de Jesucristo, amén. Seguiremos perseverando hasta el fin en el nombre de Jesús, amén. Porque ese es nuestro, nuestra asignación de seguir hasta el final con la ayuda de Jesucristo, amén. Así que les saludo a todos y les recuerdo que hoy día tenemos reunión a las 19 horas, amén. Así que nos falta bien poquito con la ayuda de Jesucristo. Yo le puse ahí un título, El amor de Dios manifestado, Juan 14, 21. Amén. Juan, vamos a buscar en la palabra y vamos a leer, después estaré cantando una alabanza de inspiración. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo quiero que usted se disponga y diga, yo voy a atender la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es vida, es salud para tu vida. Amén. La palabra de Dios es la que te sana, la que te levanta. Amén, pero también tenemos que tener la palabra y también actuar en la palabra, amén, porque la fe sin obra es muerta, así que tenemos que actuar en la palabra. El título es El amor de Dios manifestado. Dice la Biblia en Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, su palabra, no significa solamente los 10 mandamientos, aunque están incluidos, pero es toda su palabra, dice, y los guarda, o sea, están dentro de ti, de tu vida, tratas de tenerla a las 24/7, o sea, todos los días, todas las horas, amén. Entonces, ese es el que me ama, porque así tú demuestras que tú amas al Señor teniendo su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre, por el Padre. Y yo le amaré, también el Señor nos amará y me manifestaré a Él, como se manifiesta con su Espíritu Santo. Amén. Así que el que lo ama es aquel que guarda su palabra. Bendito sea el Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo puedes demostrar que amas al Señor? Teniendo su palabra, hablando su palabra, haciendo su palabra. Amén. Practicando su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y también yo le amaré y me manifestaré a Él. Él se manifestará a nosotros. El amor de Dios será manifestado. Como dice el título ahí, decimos el amor de Dios será manifestado. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. El amor de Dios será manifestado. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Mira que dice aquí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando una cosa, vamos a sacarla inmediatamente. Amén. Dice, porque el que Dios envió, ¿a quién envió? A Jesús. Las palabras de Dios hablan, no habla cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. O sea, mejor dicho, Dios le dio el Espíritu Santo sin medida. Por eso que él hablaba, la palabra de Dios estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso está en Juan 14, 10. El Padre estaba morando totalmente en Jesucristo. Amén. Entonces Él escuchaba al Padre y hablaba lo que el Padre hablaba. Hacía lo que el Padre hacía. No se mandaba solo. Amén. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. Ahí es donde entendemos que guardamos su palabra. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no puede. Y eso que era Jesús, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En Juan 5:19 sabemos que era el Hijo de Dios, pero Él vino como hombre y fue llenado del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero él estaba como hombre, entonces él no hacía nada si el Señor, si el Padre no quería que
que lo hiciera. Él hacía todo lo que hacía el Padre, o hablaba lo que oía hablar al Padre, siendo Jesucristo. Por eso dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces hay gente que cree que puede hacer todo por sí mismo. Incluso la Biblia dice que ni una hoja de los árboles, aquí hay una hojita, aquí ve, aquí hay una hojita, dice que se está moviendo con el agua, dice, el agua está cayendo ahí, dice que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su voluntad. O sea, por eso dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿me entiende? Porque a este es dada. Entonces, cuando tú haces las obras de Dios, cuando tú guardas la palabra de Dios, cuando tú hablas lo que Él quiere que tú hables, cuando tú empiezas a hacer igual, que es cierto que estamos en un proceso a través de la palabra de Dios, ese es el proceso, no es un proceso que tú estás en el hospital o que te atropelle un tren y todo eso, no, eso no es el proceso. El proceso es en la palabra de Dios, a medida que vamos hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios se va poniendo en nuestra vida, va entrando en nuestra vida, y en los momentos críticos de la situación va saliendo la palabra de Dios porque está guardada en nuestras vidas, y hacemos la palabra de Dios, hacemos su voluntad, porque la palabra produce fe, pero la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que practicar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amor de Dios se manifiesta, y se manifiesta el amor de Dios con dones. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, se manifiesta el Espíritu Santo, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos una palabra de sabiduría para un consejo, cierto? Sabio necesitamos. Incluso la Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero necesitamos también ese don de palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia es, por ejemplo, que yo esté orando y Dios me muestra que alguien está siendo en este momento sanado del estómago, por ejemplo. Esa ya Dios me lo revela, yo lo digo, esa es palabra de ciencia, amén. Esas son palabras de ciencia, pues, dada por el mismo Espíritu Santo. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Fe. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra, pero otros tienen el don de la fe. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu, de sanidades. Sabemos que podemos poner las manos sobre los enfermos como obediencia, y el Señor lo hace, pero a otros tienen don de sanidad, a otros el hacer milagros, hacen milagros, amén, como Jesucristo hizo milagros con los panes y los peces, amén, y los multiplicó, y comieron 5,000, en otros 7,000. Entonces, esos son milagros. A otro, profecía, pero la profecía tiene que ser, cuando es don de profecía verdadero, es basada por la palabra de Dios. No se atreve a decir algo que no es la palabra de Dios. Amén. A mí no me viene a profetizar a alguien y decirme una mentira. ¿Me entiende? Hay gente que anda casando a las personas y dice, casando con ese de casamiento, hoy Dios te tiene tu marido, y a lo mejor esa persona es casada, o Dios te tiene tu mujer y a lo mejor esa mujer es casada. No es la profecía de mentiras, sino la profecía como los profetas, una palabra de profecía, una palabra verdadera que no se sale de la palabra de Dios. Amén. A otro, discernimiento de espíritu, sabe lo que la persona si está mintiendo, ¿no? Discernimiento. A otros, diversos géneros de lenguas, amén. No solo que hable inglés, francés, italiano, sino hay una lengua espiritual también, hay una lengua. Por eso que dice a otros, diversos géneros de lengua. También tiene la capacidad de tener idiomas, pero también, porque también un mundano puede estudiar y saber tu idioma, y eso no quiere decir que tenga un don, pero hay unos dones de lengua espiritual. A otro, interpretación de lengua, puede interpretar lo que el otro está diciendo. Qué lindo es eso, ¿ah? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está en 1 Corintios 12, 8, 10. Así se manifiesta el amor de Dios, así se manifiesta el Espíritu Santo.
Y si el Espíritu dice, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él nos levanta, Él nos sana. El Espíritu Santo, por eso dice que y si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el Espíritu Santo, ese Espíritu vivificará tu cuerpo. Amén, vivificará por su palabra, porque tú guardas la palabra, se manifestará el Señor. Pero cuando venga, dice el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no, mira lo que dice del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, y a veces nosotros queremos hablar cosas sandeces, bobadas, tontería, sino que hablará todo lo que oyere el Espíritu Santo y os hará saber las cosas que habrán de venir, os hará, Él me glorificará, claro, porque tomará de lo mío, bendito sea el Señor, y os lo haré saber. Juan 16, 13, 14. Jesús el Señor es el Salvador. Entonces Él es el responsable por tu vida. No es el Salvador ausente, siempre está hablando. El Señor siempre nos está hablando. El problema es que a veces nosotros no lo escuchamos. Ese es el problema. No escuchamos al Señor y el Señor quiere que nosotros lo escuchemos. Amén. Aquí dice en Juan 16, 13, 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él te va a guiar a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos acceso a todo lo que Dios tiene, amén, a saber las cosas de Dios. Solamente hay que estar metido con el Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra, Mateo 4:4, él dice que de la palabra, si tú guardas la palabra, el Señor se manifestará. Por eso el amor de Dios se manifestará en nuestra vida. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Sabemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo se hizo carne. Si nosotros tenemos la palabra de Dios y amamos la palabra de Dios y acatamos la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios, estamos viendo a Dios a través de su palabra, estamos viendo el amor de Dios, estamos viendo al Padre también. Entonces estamos viendo, no necesitamos verlo físicamente, un día lo veremos, sí, pero en este momento el obedecerle, porque ahí Él nos ama y se manifestará a nosotros. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Somos herederos y coherederos, amén. No somos su heredero, Efesios 2:6. Ya el Señor, cuando tú naciste de nuevo, ya el Señor te sentó en los lugares celestiales en Cristo. Entonces tenemos que creer a su palabra, tenemos que creer a lo que Él dice, tenemos que comportarnos como Él quiere, que ya somos del reino de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, a la palabra, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu es la palabra, la ley, porque la palabra es Espíritu y es vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, la palabra es Espíritu y vida. Entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Amén.
Dios tiene un deseo grande de verte ya, de como que te viera como que nunca hubieras pecado, porque esa ley del espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por la palabra de Dios tú ya eres limpio. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10:2, los adoradores saben que deben actuar como que no tienen conciencia de pecado. Es verdad que a veces cometemos errores, es verdad, pero le pedimos al Señor perdón y le decimos, Señor Dios mío, yo vengo a ti, Señor Jesucristo, dile, perdona mis pecados, Señor, yo renuncio a todo lo malo, Señor, y yo te sigo a ti, Señor. Entonces ahí, de modo que si alguno está en Cristo, aunque sea un minuto atrás, pero ya le pediste perdón, y entonces vamos en un proceso de cambio. La mentalidad va cambiando y tú vas guardando la palabra, el ABC que tú vas aprendiendo, tú vas guardando la palabra, amando a Dios, amando su palabra, y tú vas guardando la palabra, tú vas practicando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Él se manifiesta a nosotros. Él va a llegar el momento que se manifiesta, su amor se manifiesta también, su amor es grande para con nosotros. Entonces su amor se manifiesta, vamos a entender que el amor de Dios, vamos a sentir el amor de Dios como Dios nos acaricia, pero también se manifiesta, ¿cierto? En el Espíritu Santo, a través de los dones, se manifiesta también a través de los dones del Espíritu Santo, no una emoción, no mentira, sino la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca pasará, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Entonces nosotros ya estamos sin conciencia de pecado, tenemos que ser adoradores y empezar a adorar al Señor y empezar a bendecirle, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Él es digno de que le glorifiquemos, que le bendigamos. Él es digno, amén, que Él es digno de toda gloria. Por eso que la palabra es buena, la palabra es buena. Bueno, como yo les prometí, mira, yo antes de cualquier cosa, yo quiero orar por ti. Si tú no has aceptado a Jesucristo todavía, este es el momento que tú lo hagas, amén. Repite después de mí: Jesucristo, vengo a ti, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre, y toma el control de mi vida, sáname y sálvame. La presencia de tu Espíritu Santo cae sobre mí, arrancando toda tristeza y resentimiento. Contigo puedo perdonar y ser libre. En el nombre de Jesús voy a orar por ti, Padre. Dios mío, oro por todos aquellos que te aceptan, Padre. Dios mío, los ato a la cruz de Cristo, a la salvación y a la vida eterna, Padre. De modo que tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, quedaron enterradas en la sangre de Cristo, y ahora eres nueva criatura, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vas a seguir en un proceso, tal vez en un momento vas a caer, en un momento te vas a desanimar, pero tienes que seguir adelante, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo, porque la vida del cristiano no es así, mira, no es así, no es así. Ojalá fuera así, pero sí es una vida así. Ya es una vida de altos y bajos, pero tienes que seguir adelante, ser tan valiente, porque el reino de los cielos se hace fuerte, y los valientes, los violentos en el espíritu lo arrebatan. Amén, tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén, voy a orar por todos, Padre Dios mío, oro Dios mío por todos los que están escuchando, y gracias por tu amor manifestado, gracias porque tú te manifiestas a nosotros, Dios mío, gracias Señor, porque tú nos has demostrado tu amor desde la cruz, Señor, y mucho antes, Señor, Dios mío, antes de todo el universo nos demostraste tu amor, pero más grande, Señor, Dios mío, lo demostraste con tu vida, tu sangre, Dios mío, y te manifiestas en nosotros también cuando aguardamos tu palabra, y te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza por tu amor manifestado, por tu perdón, Dios mío, por tu paz, Señor, que solamente tú la das, Señor. Te glorificamos, te damos la gloria,
la alabanza. Gracias, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bendecimos a todos, de norte a sur, de este a oeste, en el nombre de Jesucristo. Lo bendigo con tu gracia, con tu misericordia, con tu mano de misericordia. Padre, bendigo a todos los animalitos, a las aves, los peces, las plantas. Padre, son todos bendecidos, donde quiera que se encuentren, de norte a sur, de este a oeste, a través del mundo. En el nombre de Jesús, los que sufren, los que lloran, los que han sido secuestrados, robados, Padre, tu mano de misericordia les alcance. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Dios, sé que guardando tu palabra, tu amor se va a manifestar, pero Dios mío, también pedimos por aquellos que están lejos, Señor. En el nombre de Jesucristo los bendecimos. Amén y amén. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a cantar una alabanza de inspiración. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Alcancé a cortarlo, ¿ven? Casi paso. Amén. Que Dios les bendiga. Casi pasamos a la otra canción. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y yo les doy un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Un ósculo santo. Solamente escucha a Dios. Habla lo que Dios dice. Hace lo que Dios quiere que hagas. El Dios se va a manifestar a tu vida. No importa el problema, no importa la dificultad donde estés. Dios se va a manifestar a tu vida. Va a enjugar toda lágrima. Dios te va a sacar de donde está. Dios te va a levantar. Dios te va a ayudar. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga grandemente a todos. Amén. Como les dije ya de nuevo, un abrazo en el nombre de Jesucristo.
un ósculo santo para todos, de norte a sur, de este a oeste, en el nombre de Jesús. Amén.